Bueno. Ante todo, un saludo especial a la audiencia del Instituto de Sagrada Escritura en general, y sobre todo a la maestra, Mayola Hernández, quien me permite hacer esta disertación del tema de la Torre de Babel. Empezaré narrando el texto bíblico basada en la Biblia latinoamericana. De este acontecimiento del Génesis capítulo 11 versículos del 1 al 9. Todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Sinear, y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y cocerlos al fuego. El ladrillo reemplazó la piedra y el alquitrán les sirvió de mezcla. Después dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos, y no nos dispersaremos por todo el mundo. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando, y dijo Yahvé: veo que todos forman un solo pueblo y tienen una misma lengua. Si esto va adelante, nada les impedirá desde ahora que consigan todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos y confundamos ahí mismo su lengua, de modo que no se entiendan los unos a los otros. Así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra, y dejaron de construir la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra, y desde allí los dispersó Yahvé por toda la tierra. Bueno, haciendo una interpretación desde mi escasa capacidad en este texto, comenzaremos a ver que la historia de la Torre de Babel es un acontecimiento de rebelión del pueblo de Babel presentada entre dos historias de fiel obediencia, como el caso de Noé y Abraham. Para ver el contexto más amplio, debemos volver a la historia de Noé y el diluvio que se encuentra en Génesis capítulo 7 al capítulo 9. Otra historia de rebelión de los vecinos de Noé, también situada en el contexto de una historia de fiel obediencia como Noé. También debemos adelantarnos a la historia de Abraham en el capítulo 12. La gran historia de obediencia del Antiguo Testamento. En la historia de Noé, cuando prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, acordóse Dios de Noé. Y bendijo Dios a Noé, y a sus hijos, y díjoles: creced, multiplicaos, y llenad la tierra. Dios les comunicó a Noé y a sus hijos una serie de verdades y limitaciones particulares, y entonces repitió la orden en el capítulo 9 versículo 1, diciendo: mas, vosotros creced y multiplicaos. Procread abundantemente en la tierra, y llenadla. El pueblo de Babel no quiere ser extendido por el extranjero y desobedece la orden de Dios de llenad la tierra y procread abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella. El contexto más amplio también incluye la historia de Abraham en el capítulo 12. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham, como Yahvé le dijo. Y fue con él Lot. Abraham fue de edad de 75 años cuando salió de su tierra. Y tomó Abraham a Sara y su mujer, y a Lot, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en su tierra, y salieron para ir a tierra de Canaán. Hay un contraste dramático, entonces, entre el pueblo de Babel, que intenta permanecer en un lugar en vez de llenar la tierra como Dios le ha mandado, y Abraham, que va a donde Dios le mande de su propia voluntad. Por lo tanto, tenemos el primer mandato de Dios: creced, multiplicad, y llenad la tierra. Después tenemos la rebelión del pueblo de Babel, determinado a no ser esparcido sobre la faz de toda la tierra. Entonces Abraham obedece la orden de Dios: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. El yavista responsable de esta historia, considera la historia de la raza desde la primera pareja en Génesis 2 hasta este episodio,
como una historia de pecado y rebelión contra Yahvé. Génesis 12 versículo 1. Marca el cambio a una historia de salvación con la llamada de Abraham. Sobre los versículos del 1 al 9 en busca de más. San Juan Crisóstomo escribió lo siguiente de esta historia. Anote cómo la raza humana, en lugar de mantener sus propias limitaciones, siempre quiere más y busca cosas más grandes. Esto es lo que la raza humana ha perdido, no estar preparada para reconocer las limitaciones de su propia condición, siempre deseando más, entreteniendo ambiciones más allá de sus capacidades. Cuando uno persigue cosas del mundo, acumulando riquezas y estatus, pierde de vista su propia naturaleza, y aspira hasta tan alto que cae hasta las más profundas profundidades. Esto se ve cada día sin otros siendo más sabios por haberlo visto. Pausan un momento, pero inmediatamente pierden todo recuerdo de ello, y toman el mismo camino que los demás, cayendo por el mismo precipicio. Versículos 1, 2. Entonces toda la tierra de una lengua. El versículo 1. Este versículo sigue inmediatamente después de la tabla de naciones, que describe las divisiones y rupturas entre los descendientes de Noé. Sin embargo, a pesar de las lenguas que aparecen en capítulo 10, versículo 11 dice que la gente aún disfrutaba de una lengua común en el momento de poner en marcha el plan de construir una ciudad y una torre. Hay dos maneras de reconciliar las lenguas diferentes que aparecen en capítulo 10 con la única lengua que aparece en capítulo 11. La primera posibilidad es que capítulos 10 y 11 no aparecen en orden cronológico, en vez, capítulo 11 vuelve hacia atrás y complementa desde otra perspectiva. En el capítulo 10, 1 al 32. El autor liga el pluralismo con el crecimiento natural de la humanidad después del diluvio. Esta palabra positiva pluralismo podría haber sido importante en el principio. No obstante, en Génesis capítulo 11 versículos del 1 al 9, trae un tono negativo a estos eventos a causa del fallo humano y el juicio divino. Wenham, que es un teólogo, anota que esta es la cuarta historia en pareja de Génesis 1 al 11, donde una historia positiva es seguida por una negativa. Las otras tres son 1. La creación y la caída y asesinato de Abel. 2. La prosperidad de los descendientes de Adán y el diluvio. 3. El pacto de Noé y su embriaguez. Esto apoya el comentario de Wenham, que dice que capítulos 10 y 11 no están en orden cronológico. Que cuestiones literarias como emparejar una historia positiva con una negativa han tomado precedencia sobre el orden cronológico. La segunda posibilidad es que la gente tenía lenguas diferentes como en capítulo 10, pero que también tenían una lengua en común como en capítulo 11. Versículo 1 presenta temas que se repiten a lo largo de este pasaje. Toda la tierra. Versículos 1, 4, 8, 9. Y lengua o habla. Versículos 1, 6, 7, 9. Versículos 1 y 9 hacen como paréntesis que contienen la historia y marcan los cambios dramáticos iniciados por Dios en respuesta a la rebelión del pueblo. Al comenzar la historia, todos tienen el mismo lenguaje y las mismas palabras, así describiendo la unidad de la gente en el versículo 1. Al final de la historia, la lengua se confunde y la gente se dispersa, así describiendo su falta de unidad. Versículo 9. Ahora veamos el versículo 2a. La palabra nos recuerda de la historia de creación donde Dios echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía a todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Capítulo 3 versículo 24. También nos recuerda. Y salió Caín de delante de Yahvé, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Esta mención del oriente marca momentos de separación en Génesis.
Al utilizar el punto cardinal, la narrativa también describe un campo metafórico, refiriéndose a que los babilónicos se encuentran fuera de la bendición de Dios. Del versículo 2b. Vemos que la Torá dice que la gente se asentó en Sinar. A esta expresión le acompaña una crítica social. El problema del pueblo de Babel era su afluencia desconsiderada. Cuando la Torá utiliza la palabra Yasaf, asentaron, significa que el pueblo había llegado a sentirse muy cómodo. Rabí Elbo dijo, donde sea que resida contenta satisfacción, Satanás está activo. Bueno, del versículos 3. Que son frases exhortativas como hagamos y edifiquémonos se repiten 3 veces en esta historia. Las primeras 2 como parte de la rebelión de la gente y la tercera como parte de la respuesta de Dios. La gente dice, vaya, hagamos ladrillo. En el verso 3 y vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Versículo 4. Dios dice, descendamos, y confundamos allí sus lenguas. Versículo 7. En el hebreo original, las palabras hebreas para hacer ladrillo, en lugar de piedra, y edifiquémonos, contienen las consonantes de N, B, y L, que deletrean mezclar. Versículo 7 o Babel. Versículo 9 y evocan la palabra tontería, Nebalá. Esta combinación de N, B, y L, se encuentra en las frases, vaya, hagamos ladrillo. Versículo 3. Vamos, edifiquémonos una ciudad. En el verso 4. Y ahora pues, descendamos. Verso 7. Aunque los israelitas construían con piedra, los babilónicos lo hacían con ladrillo. Israelitas conocían los zigurats babilónicos, grandes torres escalonadas en forma de pirámide construidas de ladrillo de barro en el interior y ladrillo cocido en el exterior. El ladrillo cocido dura mucho más que el de barro, y el betún, asfalto o brea es un mortero duradero. La determinación de esta gente de cocer sus ladrillos bien y de usar el mejor mortero refleja su preocupación por una arquitectura duradera. Busca seguridad a través de propio ingenio y esfuerzo en vez de buscarla a través de la fe en Dios. En el verso 3a. El vamos repetido en estas exhortaciones refleja la autonomía de su voluntad. Están determinados a construir una ciudad donde reunirse sin tener que obedecer la orden de Dios para poblar la tierra. Capítulo 9 verso 1. Aunque algunos eruditos interpretan este versículo como polémica en contra de ciudades, es probable que la cuestión aquí sea la rebelión. Un problema que no se limita a las ciudades. En el versículo 4b. Como se anota lo que ya mencionamos, los zigurats babilónicos eran grandes torres escalonadas en forma de pirámide. Las ruinas del zigurat más grande que permanece hoy en pie son de 335 pies 102 metros cuadrados y de 80 pies 24 metros de altura. Se piensa que originalmente este zigurat habría tenido más del doble de altura. La altura de un edificio moderno de 16 pisos. Cuya cúspide llegue al cielo. En el verso 4b. Aunque es posible que esta frase se refiera solo a una estructura alta, como nuestros rascacielos, la respuesta de Dios versículos 6 al 8 sugiere que el cielo muestra la ambición del pueblo para cerrar el espacio entre el reino humano, la tierra, y el divino, los cielos. Es una ambición rebelde, muy parecida a la ambición del hombre y la mujer en el huerto, y la gente del día de Noé. Asimismo en el versículo 5. Este no es un Dios desinteresado, sino uno que desciende desde el reino celestial al terrenal para inspeccionar la ciudad y la torre. Lo irónico es que la torre, cuya intención era llegar a los cielos, es tan baja que el Señor ha de bajar a inspeccionarla. Lo importante, desde el punto de vista de la gente, es insignificante en comparación con Dios. No obstante, Dios no considera su motivo insignificante.
Su ambición es llegar al reino celestial por su propia voluntad, y Dios toma su orgullo levemente. La frase, hijos del hombre, une el pueblo de Babel con el hombre del huerto de Edén. La rebelión orgullosa del pueblo de Babel es como la rebelión orgullosa en el huerto. Ambas pretenden elevarse sobre limitaciones humanas y adoptar prerrogativas celestiales. El salmista dice: ¿por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan en vanidad? Estarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Yahvé, y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas, y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmo 2 versos del 1 al 3. En el verso 6. Se podría pensar que Dios considerara la posible fuerza de esta gente como una amenaza, pero eso no es el caso. El salmista continúa diciendo: el Rey de los cielos se sonríe, mi Señor se burla de ellos. Salmo 2, verso 4. El problema no es que el pueblo se atreva a llegar a los cielos y usurpar el poder de Dios, sino que sea permitido el éxito en su gran aventura de la Torre del Cielo, y así animarse a seguir adelante con otras rebeliones aún más serias. En el verso 7. Las palabras descendamos y confundamos indican que Dios puede consultar consigo mismo, es el caso clarísimo de la Santísima Trinidad, no es como dicen los protestantes que Dios mismo en su infinito poder tenga la necesidad de consultar con los otros seres divinos o celestiales. ¿Quiénes son estos seres divinos? Deben incluir el ejército de los cielos. Primera de Reyes 22:19, los hijos de Dios. Job 1:6, y los serafines que asisten a Dios. Isaías 6:2. Más. Aún este texto se refiere a la misma Trinidad en comunidad perfecta, nos acordamos a la vez del prólogo del Evangelio de Juan en el capítulo 1 versículos del 1 al 3. Al principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. Bueno, después de haber visto este prólogo que también se refiere a la Santísima Trinidad, volvemos al libro del Génesis capítulo 11, versículo 8. Uno de los motivos por construir la ciudad y la torre era evitar ser esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Verso 4, pero ahora se encuentran extendidos de todos modos. Forzados a cumplir la orden de anchar la tierra. Capítulo 9 verso 1. Extendidos, ya no pueden continuar con la construcción de la ciudad. Es importante tomar en cuenta aquí que el pecado termina en relaciones rotas y difundidas. Aunque al principio pueda parecer que el pecado trae grandes ganancias, la ciudad y la torre de Babel. O, por ejemplo, los comienzos de la fuerza de Alemania nazi. El pecado siembra la semilla de su propia destrucción. En el verso 9. La gente o el suceso adquirió el nombre de Babel Babli, que literalmente algunos lo significan como puerta de Dios. La palabra Babel se relaciona con Babilón, capital de Babilonia, la nación dominante en el segundo milenio AC. Nabucodonosor conquistó Judea en el año 586 a.C. y forzó a los judíos a medio siglo de exilio en Babilonia. Se ve en Segunda de Reyes 24:25. Durante el exilio, judíos llegaron a conocer los zigurats babilónicos, un hecho que seguramente influyó el relato de la historia de Babel. Como una bofetada por parte de cuentistas judíos hacia sus opresores babilónicos. Bueno, esto es un enfoque, como ya lo manifesté en la sesión de clases, muy amplio y solo traté de hacer un acercamiento, para lo cual además podríamos resumir la idea que en el texto sagrado nos dice que los pueblos han marchado hacia Oriente, es decir, hacia Mesopotamia. Venían de más allá del Oriente, así que era una marcha hacia el oeste. Encontraron tierras nuevas, inventaron nuevas técnicas y levantaron un rascacielos, símbolo de su poder.
La Babilonia de las naciones ha visto en el lenguaje único un primer paso hacia la dominación del mundo. Será un fracaso. Este relato de la Torre de Babel reproduce en parte leyendas referentes a Babel, o Babilonia, la capital más famosa de aquel tiempo, con sus edificios de ladrillo y sus templos que se levantaban como pirámides inconclusas. El escritor bíblico conserva en el capítulo 11, versículo 7. Una expresión ambigua de esas leyendas. Allí los dioses se asustaban ante la soberbia de los hombres, que los amenazaban hasta en sus casas celestiales. 3. El descubrimiento de técnicas nuevas abre la era de las ciudades. La concentración urbana proporciona los medios para emprender obras de gran envergadura, pero también despierta las ambiciones del poder. Sed de dominación y voluntad de protegerse contra las amenazas y los percances. Estos son los resortes de los grandes imperios. La Gran Muralla de China, la carrera armamentista, el imperialismo económico, los grandes proyectos para los cuales se han sacrificado millones de esclavos quedan inconclusos. Dios se indigna. Esta manera de edificar la humanidad no es la que Él ha previsto. Él construirá a partir de los humildes, y los comienzos pasarán desapercibidos. Así es como llamará a Abraham en el capítulo siguiente. El libro de los Hechos capítulo 2. Mostrará cómo Dios reúne a los pueblos de lenguas diversas. Cuando, en Pentecostés, vino el Espíritu Santo al corazón de los creyentes, los hizo entenderse en el lenguaje único del amor. 7. Bajemos y confundamos ahí mismo su lengua. Pocos lugares de la Biblia muestran tan claramente como este, las dos caras del libro sagrado, a la vez obra humana y palabra de Dios. Al autor no le cuesta transferir a Yahvé las mismas motivaciones que los mitos antiguos ponían en boca de los dioses. Estos se asustaban al ver el atrevimiento de los hombres cuya bulla ahora iba a perturbar la paz de sus moradas celestiales. Al autor bíblico, que vivía en tiempos de Salomón, le repugnaba toda novedad que restringiera la libertad tradicional de los clanes nómadas y le asustaban los excesos de un gobierno imperialista. En Babilonia se podía ver la torre grande de gradas, la figura que coronaba un santuario, pero en Jerusalén se estaban edificando las estructuras ostentosas y pesadas de la monarquía, coronadas por un templo y unas instituciones religiosas desconocidas en tiempos anteriores. Palabra humana, pues, en su expresión, pero también es palabra de Dios. La moraleja: Dios no entra en los planes de unificación cuando proceden de un espíritu de dominación. En esto hay una advertencia para los que hoy mismo se empeñan en edificar la civilización y la economía planetaria. Una advertencia también para la Iglesia, siempre demasiado inclinada a reemplazar la colegialidad por la organización piramidal. 9. La diversidad de lenguas humanas intrigaba entonces tanto como lo hace ahora la diversidad de culturas. Actualmente se cree que el hombre habla desde hace varias decenas de miles de años. Pero una lengua está siempre en evolución, mucho más aún cuando la escritura no está presente para fijarla. En un tiempo en que grupos humanos poco numerosos, dispersos por los continentes, vivían casi sin contacto unos con otros, bastaban algunas pocas generaciones para que las lenguas se multiplicaran al infinito. Antecedente del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 sobre el Pentecostés. Génesis capítulo 11, 1, 9 es una de las lecturas de Pentecostés, sobre todo del ciclo litúrgico. C. La lectura de Hechos 2 para ese día nos habla de un día en la vida de la Iglesia cuando las barreras de la lengua, establecidas por Babel, fueron quebrantadas por la gracia de Dios y por la fuerza del Espíritu Santo. Como anticipo de un reino de paz, marca la misma edad a la que profetas señalaban cuando veían un día en que la enajenación destructiva entre la gente y con el orden natural cesaría. Pero Hechos 2. No es el fin de la historia bíblica. Para ver la visión escatológica de la plena manifestación del reino de Dios en la tierra, debemos ir al libro del Apocalipsis. Capítulo
21 versos 22 al 26, donde la claridad de Dios iluminó la ciudad, y el Cordero era su lumbrera. Y las naciones andarán en la lumbre de ella. Bueno, es todo en cuanto pude preparar sobre el tema de la Torre de Babel. Gracias a todos, y si hay algunas inquietudes pues intentaremos resolverla. Dios les bendiga a todos.